Este es el video de morfología. Vamos a empezar por explicar lo que es la morfología. La morfología es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar las reglas que rigen la flexión, la comprensión y la derivación de las palabras. Analiza la composición, la derivación y la flexión de cada palabra. En ellas vamos a encontrar la categoría de las palabras. Categorías gramaticales. Empecemos por el sustantivo. Sustantivo, palabra que sirve para designar los seres vivos o las cosas materiales o mentales. Gramaticalmente funciona como un núcleo de un sintagma nominal y varía en cuanto al género y el número. Por ejemplo, la palabra árbol, mujer, carta, viaje, esos son sustantivos. También existen sustantivos para entidades, o sea, sustantivos nombran cosas, personas, objetos, sentimientos, como por ejemplo el amor, la alegría, la paz. A eso le llamamos entidad. Adjetivo. Clase de palabra que acompaña el sustantivo para expresar una cualidad de una cosa. Designa por él o para determinar o limitar la extensión del mismo. Ejemplo de adjetivos: alto, bajo, gordo, flaco, azul, lindo, feo, largo, lento, entre otros. Determinantes son las palabras que siempre acompañan a un sustantivo y concretan su significado. Son palabras variables, concuerdan en género y número con el sustantivo y si tienen un adjetivo, también con él. Siempre van adelante de un sustantivo. Pronombres son palabras que se emplean para designar una cosa sin emplear su nombre, como uno propio. Pronombre demostrativo, por ejemplo. Verbos. Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Tienen variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funcionan como el núcleo predicado. Adverbio. Palabra invariable que modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, o a todo un período. Pueden indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y otros matices. Ejemplos de adverbios: bien, sí, pronto, aquí. Preposición. Palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. La que sigue a la preposición funciona como un complemento. El tiempo de relación que se establece varía según la preposición. Las preposiciones más usadas son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, entre otros. Conjunción, palabra que se utiliza para unir dos o más partes de una oración o dos o más partes de oraciones. Pueden ser coordinantes cuando unen elementos que tienen el mismo rango sintáctico o subordinantes cuando unen una oración principal con una subordinada. Ejemplos: y, o, ni. Son conjunciones coordinales. Porque, aunque, son conjunciones subordinantes. Interjecución.
palabra o expresión que pronunciada en tono exclamativo expresa por sí sola un estado de ánimo o capta la atención del oyente. Se escriben entre signos de admiración. Por ejemplo, viva, ay. La morfología se divide en dos ramas. La flexiva, la que estudia las variaciones de las palabras que tienen consecuencias en las concordancias y en otros aspectos de las construcciones sintácticas. Por ejemplo, aquellas palabras que pueden variar en número y género. Morfología léxica. La morfología léxica estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Se divide tradicionalmente en dos subdisciplinas, la derivación y la comprensión. La derivación explica cómo está formada la estructura de una palabra, reconoce los morfemas, bases y los sufijos. La por comprensión, como por ejemplo cuando dos palabras se unen para formar una, como por ejemplo paraguas. Los lesemas. ¿Qué son los lesemas? Son la parte que se mantiene invariable en todas las palabras de una misma familia. Expresan el significado común a toda la familia y pueden coincidir o no con una palabra entera. Como por ejemplo en el lexema de pato, pat, pata, patos. O de niño, que de esa palabra se derivan varias otras palabras. Niñera, niña, niño y otros ejemplos que encontramos. ¿Qué son los morfemas? La unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico o gramatical y no puede dividirse en unidades significativas menores. Contiene la información gramatical de las palabras, como por ejemplo información acerca de la forma de la palabra. Autónomo, ayuda a modificar los lexemas. Siempre deben acompañarse a un lexema. ¿Qué son los prefijos y los sufijos? Veremos ejemplos aquí. Aquí tenemos el sufijo, podemos identificar el sufijo de despeinar, que será esa parte de la palabra que se va a repetir a todo lo relacionado con el despeinada, despeinado, despeinar. Encontramos ejemplos de sufijos, como por ejemplo en la palabra panadero, ero, que son aquellas partes de las palabras que podemos alterar, pero mismo así el prefijo sigue teniendo un significado similar a otras palabras que componen esa clasificación de palabra, por así decirlo. Aquí como ejemplo tenemos un análisis morfológico de una oración, donde identificamos cada clase de palabra en su determinado espacio en una oración. En la oración dice, Lucas es un niño de cabello negro. Vamos a identificar los sustantivos de esta oración. Y aquí tenemos Lucas, niño y cabello. Dijimos que los sustantivos sirven para nombrar cosas, o sea, objetos, personas. Como verbo en esta oración podemos identificar es, porque el verbo es una acción de ser o estar. Podemos identificar en este caso los determinantes. Un, el. Podemos
También identificar la preposición con y como adjetivo identificamos negro. Es como decíamos que los adjetivos hablan sobre características específicas del sustantivo.